Hola chicas y jóvenes, es un placer nuevamente estar con ustedes. Vamos a revisar lo que es el fraude, el plagio y la falta de rigor en la ciencia. Vamos a definir exactamente cada uno de ellos para que podamos comprender cómo en algún momento la ética se involucra con estas actitudes o antivalores que en su momento se pueden llegar a presentar en el transcurso de una investigación, de la parte de elaborar un artículo científico o bien cuando realizamos hasta una tarea para la preparatoria o la universidad. Vamos a ver que el fraude científico es la violación de los códigos estandarizados de la conducta, tanto escolar y el comportamiento ético en las investigaciones científicas y profesionales. ¿Por qué a lo mejor esa conducta escolar se convierte en fraude científico? Cuando nosotros realizamos una investigación que nos pide nuestra maestra o maestro de metodología y no colocamos el nombre del autor, el año, el libro del cual nosotros obtuvimos la idea principal, o bien puede ser cuando no mencionamos que de alguna manera ese concepto, ese tema, esa teoría que nosotros estamos retomando, corresponde a otro autor diferente que no somos nosotros, estamos cayendo en ese fraude científico. Vamos a entender esa definición de fraude como aquella fabricación, falsificación y plagio en la propuesta, ejecución y comunicación de los experimentos, pero también en la elaboración de investigaciones que en algún momento corresponden a alguien más que no somos nosotros. Según la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, es así como define el concepto de fraude. Las causas del fraude en la ciencia va a ser precisamente porque existe una presión institucional de mejorar a lo mejor la investigación que estamos realizando, mejorar la carrera profesional y obtener financiación si es que tenemos en algún momento alguna persona que está siendo nuestro patrocinador en esa investigación. Puede ser que también otra causa de este fraude en la ciencia es la excesiva competencia, que en algún momento queremos ahora sí que sobresalir en relación con algunas otras personas o profesionistas. Esto también puede hacer que ocasione justamente este fraude en la ciencia, el querer ambicionar, obtener mejor reconocimiento o mayor capacidad de investigación cuando en algún momento no se posee. También puede ser el número de publicaciones, que nosotros queramos incrementar esa productividad al estar realizando publicaciones constantemente de manera pues masiva para que en algún momento se tengan también mayores ingresos económicos. O bien puede ser por motivos políticos y comerciales para poder llamar o captar un grupo de masas de gente o bien poder vender nuestro producto, ¿verdad? A mayor cantidad de precio y a mayor cantidad de gentes. También puede ser otra causa las presiones de las empresas porque podamos producir más de lo que en algún momento podemos dar. Sabotear experimentos de competidores es otra causa importante dentro de lo que es el fraude en la ciencia. Cuando nosotros le atribuimos a un producto a lo mejor el logotipo personal o como si nosotros lo hubiéramos hecho sin haberlo realizado. Inventar resultados, falsear resultados o plagiar un artículo entero con respecto a una investigación forma parte también de esas causas importantes del fraude en la ciencia. El robarnos ideas que no son de nosotros y colocarlas como si fueran nuestras forma parte de esas causas del fraude. No se diga cuando nosotros tenemos que elaborar hipótesis después de los experimentos que hemos realizado, cuando debe de ser antes, ¿verdad? Porque se supone que es nuestra pregunta, es nuestra investigación, es lo que posiblemente vamos a investigar. Elegir mejores resultados, copiar párrafos sin mencionar los nombres de los autores o de la gente que en algún momento lo había escrito por primera vez.
olvidar algún resultado especialmente malo cuando realizamos experimentos o estamos en ese proceso de investigación. Por supuesto que otra causa va a ser el que no citemos algún trabajo que lo merecía, ¿sí? Que en algún momento investigaciones previas, artículos previos, experimentos, por supuesto el diseño de investigaciones que nos pueden servir de base para elaborar la nuestra, forman parte de esas causas de fraude en la ciencia si en algún momento no es mencionada. Y la escritura creativa, por supuesto que se pierde porque solamente estamos copiando lo que alguien más ya realizó o hizo en otro momento. El plagio científico lo va a definir la Real Academia Española como la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Así una persona comete plagio si copia o imita algo que no le pertenece y se hace pasar por su autor, con o sin la autorización de esta persona. Para que todos, chicas y jóvenes, podamos evitar incurrir en ese plagio, recordemos que siempre debemos citar las fuentes, libros, artículos, revistas, prensa, páginas web, entre otros como videos o otros materiales que nos han servido y que nosotros hemos empleado para realizar un futuro trabajo o un trabajo de investigación que esté en proceso. Sí, incluso hay veces es importante que también tomemos en cuenta a lo mejor los apuntes de alguien ya elaborado, pero siempre y cuando nosotros mencionemos a la persona, al autor que los hizo. Con respecto al siguiente concepto, que es la falta de rigor en la ciencia, vamos a entenderlo como una constante en multitud de trabajos. Todos hemos realizado diversas investigaciones de trabajos a lo largo de nuestra vida, desde que somos niños de primaria, secundaria, bachillerato y, por supuesto, los universitarios y personas que en algún momento realizan posgrados, cumplen con algunos principios básicos de esta investigación que en su momento todos sin excepción deberíamos de cumplir, pero que algunas veces se nos olvida que en algún momento le debemos dar ese crédito, ese valor a la persona que lo elaboró, para ser expuesto de forma didáctica al público y que no se vea como algo que fue solo nuestro o producción inventada, innovada por nosotros. También la falta de rigor en la ciencia van a ser todas aquellas investigaciones que carecen de robustez, de solidez, de confianza, de veracidad, chicas y jóvenes. Es decir, que no es una investigación que está respaldada adecuadamente, que de repente a lo mejor llegamos a tomar datos equivocados o no recientes o no actualizados. Con todo esto, el método científico pierde fuerza y entonces se convierte justamente en caer o en incurrir en esta falta de rigor en la ciencia, sabiendo de antemano que ese método científico aplicado a la parte de la investigación se va a convertir en una investigación sólida que pueda leer el público en general, pero si estamos careciendo de esa solidez, de esa veracidad y objetividad cuando escribimos, entonces caeremos en esa acción de falta de rigor en la ciencia. Bien, pues dentro de lo que son los fraudes científicos más frecuentes que vamos a encontrar es la fabricación e invención de datos. Cuando de repente nosotros colocamos nuestros datos en el Messenger, en el Face, en el Twitter o en cualquier otra red social, pues equivocada, ¿verdad? Para poder tener dos perfiles, para poder en algún momento chatear con los amigos. También cuando inventamos experimentos o datos que en realidad nunca existieron, o cuando sustituimos u omitimos datos negativos. También suele suceder ese fraude científico cuando manipulamos o distorsionamos imágenes, gráficos, fotografías, micrografías, radiologías, etcétera, y las colocamos como si fueran de nuestra propiedad, así como describir métodos falsos,
forman parte de los fraudes científicos más frecuentes. ¿Qué actividades vamos a realizar para esta sesión? La primera es contestar el siguiente cuestionario, que es muy breve, en su cuaderno o en una hoja en blanco. ¿Qué es el plagio? ¿A qué se refiere la falta de rigor en la ciencia? ¿Y qué es el fraude científico? Y como segunda actividad, esta sí va a ser en una hoja en blanco con sus datos de ustedes, van a elaborar un cuadro comparativo en donde anoten las características del plagio y las consecuencias del plagio. Les recuerdo que deben de enviarla al apartado de Classroom que corresponda. Que tengan buen día. Hasta la próxima.